Mire lo que dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vamos a volver a leer, a ver si lo leo bien ahora. Segunda oportunidad. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Siempre podemos hacerlo mejor y siempre podemos hacer más, ¿verdad? Tome asiento, por favor. Muy bien, estamos hablando acerca de la importancia de ser imitadores de Cristo. Dentro de eso hemos hablado parte de donde vamos a ir para ser un imitador de Cristo a la manera de Dios y no a la manera de los hombres, porque cualquier persona puede decir que va a una congregación, que siga al Señor, pero a la manera de Dios, entonces lo primero es tener un corazón enseñable. De alguna forma no podemos hacer las cosas bien si las aprendemos mal. El apóstol Pablo entonces nos enseña que él de alguna forma encuentra en esta iglesia en Tesalónica un corazón enseñable. Y es tan importante porque él hace mención también la importancia que tiene el abundar más y más. O sea, el hecho de que se puede siempre tener mayor abundancia de las cosas buenas y no necesariamente de las cosas malas. Entonces sacamos 4 principios desde el día domingo hasta ahora. Número 1, hablamos acerca de la importancia de aprender, tener un corazón enseñable. También habla acerca de quién aprendió. Han aprendido de nosotros. Y es muy importante definir de quién nosotros estamos aprendiendo. Y definimos entonces los verdaderos maestros y los falsos maestros. Y también él dice que es conveniente aprender a conducirse. Y eso también parte de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo, que le escribe para que aprenda a conducirse en la casa del Señor. Y finalmente habla acerca de la importancia que tiene el agradar a Dios. Todo eso está contenido en este versículo que nosotros hemos hablado. Una de las cosas entonces que comenzamos a hablar es que este corazón enseñable, por supuesto uno puede aprender lo malo, pero también puede aprender lo bueno, y con mayor razón. El tema es que a veces el corazón del hombre tiende a retener más lo malo que lo bueno, y a veces esas enseñanzas dolorosas se retienen mucho más que las enseñanzas productivas. Equivocadamente retenemos más del dolor que de las alegrías. Normalmente quedan más tiempo en nuestra mente las cosas que nos han hecho daño que aquellas cosas que nos han bendecido. Dentro de nuestro modelo, por supuesto, están acá todavía, ¿verdad? Dentro del modelo de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice, Lucas capítulo 2, versículo 41, dice que nuestro Señor Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia para con Dios y también para con los hombres. Entonces, la importancia que tiene el crecimiento, siempre habrá espacio para poder crecer un poco más. Dice entonces que el Señor estaba creciendo, que fue entonces perfeccionado y que algunas cosas estaban siendo sumadas a Él. Dentro de eso parte diciendo el autor entonces la importancia del crecimiento en sabiduría, porque no importa las cosas que crezcamos, si no hay sabiduría, tarde que temprano las vamos a perder, las vamos a romper, las vamos a estropear. Entonces el crecimiento, para que sea un crecimiento equilibrado, tiene que ser de la mano como si uno pusiera un puntal hacia arriba, y eso se llama sabiduría. Todo lo que crece alrededor de eso, ese es el molde de la sabiduría, y todo lo que crece ahí entonces se va a sostener. Pero cualquier cosa que uno podría crecer, por ejemplo, hay familias que crecen en número pero no en sabiduría. Hay personas que crecen económicamente pero no en sabiduría. Entonces eso lo va a llevar a una ruina. No importa si gana 1 millón o 10 millones, lo va a llevar a la ruina, porque si no hay sabiduría para administrar lo que se tiene, se terminará perdiendo por la falta de sabiduría. Entonces, una de las cosas importantes del gobierno del rey Salomón fue que él pidió sabiduría para gobernar. Entonces no pidió fuerza, y el Señor le dijo: le apuntaste medio a medio.
No pediste más carro, no pediste más dinero, no pediste más fuerza. Lo que pediste fue sabiduría, que fue lo que le faltó justamente a Sansón. Tenía fuerza extremadamente increíble, ¿verdad? Pero no tenía sabiduría. Recostando su cabeza en las piernas equivocadas, tan dormido estaba, tan necio era, que terminó perdiendo toda la fuerza a sus ojos y echando a perder todo un eterno plan en la vida de él, que hubiese sido extraordinario si él hubiese sido una persona sabia y no tan necia, fuerte físicamente, pero débil mentalmente. Entonces, vemos a nuestro Señor Jesucristo en todas sus etapas creciendo. Crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía también en la gracia. Entonces, no voy a detenerme ahí. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice que aunque él era hijo, padeció. Dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces hablábamos acerca de la importancia de sacar algunas lecciones del padecimiento, y no solamente reclamos en medio de él, no solamente el hecho de temores, sino que el hecho de padecer, porque no se padece necesariamente solo por los pecados. De hecho, nuestro Señor Jesucristo no pecó e igual padeció, pero el padecimiento fue fructífero porque trajo en él obediencia. Entonces hay algunos padecimientos en nuestra vida que incluso pueden ser en amor a otros. Hay padecimientos que no son por la consecuencia del pecado, sino por el amor. De hecho, el padecimiento de Cristo está basado en el amor, no en el pecado. Hay ciertos padecimientos que nosotros sufrimos por causa de los errores o pecados que cometemos, y mucho de eso tenemos mucha experiencia, ¿verdad en eso? No, santo Dios, aquí nadie tiene experiencia en los errores, solamente este pobre predicador. ¿Verdad que a veces hemos cometido errores y pagamos el precio de nuestros errores? Pero otros padecimientos tienen que ver con justamente padecimientos por amor. El hecho de que a veces nosotros nos esforzamos o hacemos cosas en favor de otros, pero ese padecimiento tiene un fruto abundante y también ese padecimiento agrada al Señor. Tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entender que hay ciertas cosas que vivimos que finalmente, aunque son dolorosas, están enmarcadas justamente en el amor, y eso agrada al Señor. Todos nosotros, de hecho, si usted piensa, a veces nos toca trasnochar por causa de nuestros hijos, ¿verdad? Y es un padecimiento, pero lo hacemos por amor. Entonces uno tendrá que medir el hecho de negarse a sí mismo, el hecho de tomar la cruz, y muchas otras cosas también generan cierto padecimiento, pero provechoso y fructífero en nuestra vida. Y sobre todo, lo final, que cualquier cosa que nosotros hagamos por amor, aunque sea dolorosa, agrada al Señor. Entonces hemos aprendido, y uno tendrá que definir cuáles son las cosas que hemos aprendido en relación a eso. Y también tendremos que aprender a medir. Uno tendrá en la vida constantemente que medirse, medir cuánto ha crecido, de hecho medir cuánto ha avanzado o incluso cuánto ha retrocedido. Hay un tema acá de medidas. Uno no puede en la vida caminar sin una medida, sin un metro, sin una wincha, como llamen usted en sus países. El hecho es que uno tendrá que constantemente estarse midiendo cuánto he crecido y cuánto he avanzado. De hecho, al profeta Ezequiel se le dijo: mide y avanza, aprenda a medir para luego aprender a avanzar. Llegue al lugar de la medida. Tienes que medir y luego tienes que avanzar, pero nunca desde ese momento, al llegar al fondo a donde el Señor lo quería llevar, nunca la wincha salió de sus manos, nunca el metro salió de sus manos. Y así nosotros también, ¿cómo vamos a saber si hemos crecido? ¿Cómo vamos a saber si hemos avanzado? Y hay muchas personas que de pronto estancan su crecimiento, no porque no haya más de crecer, sino porque nos despreocupamos de algo tan importante como es el crecimiento. Y a veces nos estancamos y tristemente año tras año estamos en el mismo lugar. No crecimos, sino que hemos decrecido. Y a veces otras cosas que han crecido en nuestra vida sin darnos cuenta. De pronto crece el dolor, de pronto la amargura, de pronto se ha dado cuenta que a veces, no en esta iglesia, ni tampoco es el caso de ninguno de ustedes, ni de sus familiares, ni amigos, ni conocidos, ni nada. Pero a veces dice la gente, cuando la gente crece se vuelve mañosa, se vuelven irritables, ¿verdad? Alguien diga amén, que conozca por ahí a alguien. Entonces el hecho es, ¿cuáles son las cosas que están creciendo? Una de las cosas es primero
identificar lo que está creciendo en mi vida. No todo crecimiento y no todas las cosas que crecen en mí están bien delante de Dios. Pero si no las identifico, la pregunta es ¿cómo las puedo cambiar? Si yo no soy consciente de las cosas que están creciendo en mí, crece la ansiedad, crece la preocupación, crece la desconfianza, crece el temor, más que la fe. ¿Qué está creciendo en mí? Y de pronto no somos conscientes, y por eso ese estado tan importante de conciencia, de estar siempre diciendo: Señor, quiero examinarme, quiero escanearme, para ver cuáles son las cosas que están creciendo en mí y cuáles son las cosas que necesitan crecer en mí. Abundar, dice el apóstol, abunden más y más en estas cosas. Y a veces abundamos en todas las cosas que dañan a otros, que afectan a otros y que incluso a nosotros mismos nos afectan, pero no somos conscientes de ello. Crecemos. Por eso es tan importante irnos midiendo cuáles son las cosas que están creciendo en nuestra vida. Alguien diga amén. Yo sé que hemos comenzado suavecito, está como pausadita la cosa, me gusta así. Está bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos acerca de estos verdaderos maestros y por aquí vamos a entrar en varias cosas. El tema es el siguiente, es que uno tendrá que examinar lo que hace para también examinar quién le ha enseñado aquellas cosas que uno hace. De hecho, parte de la iglesia apostólica, si el gran problema que tenían eran las enseñanzas que el apóstol había dejado y luego habían sido contaminadas con algunas enseñanzas y doctrinas completamente contrarias a las escrituras y a lo que le había enseñado el apóstol. Una distorsión de la verdad. Eso es engaño, una distorsión de la verdad. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la primera pregunta, el primer engaño y todas las cosas que usted sabe de Adán, y cuando el Señor le hace una pregunta, ¿quién les enseñó? La primera pregunta a ellos, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó? Yo no se los enseñé. La pregunta es, ¿quién te enseñó? ¿Por qué estás lleno de temor? ¿Por qué estás escondido? ¿Quién te enseñó eso? Yo no te lo enseñé. ¿Quién se transformó en tu maestro? ¿En qué momento te permitiste ser enseñado por alguien que no fuese yo? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos para que se cubrieran de esa forma? Entonces, lo que yo hago nace de alguien que me ha enseñado. Y de alguna forma, entonces, el apóstol Pablo hace esta puntual, esta línea puntual en relación a que nosotros debemos ser enseñados por personas temerosas del Señor. Y el apóstol Pablo dice: ustedes han aprendido de nosotros a conducirse. Mire por favor esto. Algunas personas dicen esto. Algunos dicen: yo he aprendido de mis errores. Pero en realidad los errores solamente muestran que tal vez no han aprendido. Algunas personas dicen: he aprendido del fracaso y del dolor. Y han hecho del dolor o del fracaso un maestro equivocado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros repetimos los mismos dolores, los mismos fracasos, en realidad estamos diciendo no hemos aprendido nada. Hay personas que viven constantemente los mismos fracasos, los mismos dolores y las mismas cosas y no aprenden, aunque ellos piensan que sí. Y dicen: no, si yo he aprendido mucho. El tema es que le has puesto al dolor, lo has puesto como un maestro de tu vida. No, si yo aprendí con este porrazo, dicen algunos, ahora sí que aprendo. ¿Has escuchado por ahí eso? No, si esto me dolió demasiado, ahora sí que aprendo. Y usted sabe que eso, porque el hombre no aprende por el dolor que siente. Lo único que puede hacer que el hombre cambie es la transformación de la obra gloriosa en la vida del creyente. Si no, no importa el dolor que sienta o que cause, lo volverá a hacer cuando tiene el maestro equivocado. Siempre. Si usted se recuerda, no me diga amén, no me diga nada, porque puede tener a la persona ahí al lado, pero cuando usted vivió un dolor fuerte o hizo sentir un dolor a alguien, o esa persona que le hizo sentir mal le dijo: perdóname, nunca más lo voy a hacer. Y usted sabe lo que sucedió, ¿verdad? Y le corría una lágrima acá, le quebraba la mejilla. Pero al tiempo eso se pasó y otra vez volvió al mismo lugar. Porque hay cosas que no cambian por el dolor que siento en el momento. Yo no cambio
por el dolor que siento o por la frustración que siento. Yo cambio si el Señor me transforma por medio del arrepentimiento de haberle yo fallado a Él. Cuando voy delante del Señor con un corazón quebrantado y humillado, en conciencia del daño que he causado, no por miedo a la consecuencia, sino por el dolor que tengo de haberle fallado a Dios, y eso me lleva al arrepentimiento. Y en ese lugar, en el único lugar donde el hombre es transformado, es en la habitación del arrepentimiento. Si eso no sucede, tarde que temprano volverá a caer en el mismo lugar y causar el mismo daño y buscar nuevas palabras para volver a pedir perdón a la gente que ha dañado. Entonces, Mateo 11:29, están aquí, ¿verdad? Mateo 11:29 dicen esto: aprendan de mí, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. O sea, la falta de descanso es la manifestación de la falta de aprendizaje. El Señor dijo: aprendan de mí, que soy. No dice que aprendamos de su mansedumbre, no nos dice aprendan que yo soy manso y humilde y hallarán descanso. Quiere decir que encontramos descanso en la medida que el Señor sea nuestro maestro y aprendamos de Él. Entonces, la falta de aprendizaje es la falta de descanso. Entre más aprendo de Cristo, más descanso en Él. Entre más aprendo de Cristo, mayor descanso hay para mí. Entonces el Señor dice: aprendan de mí. No solamente aprendan lo que hago, sino aprendan lo que soy. Por eso Él dice: aprendan de mí que soy. Porque eso es, debemos aprender lo que Él es. No solamente lo que Él hizo, sino lo que Él es. Mire lo que dice la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 4, 1 al 3. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. ¿Qué le está encareciendo? Está poniéndole una carga importante. Versículo 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Qué se van a amontonar? Maestros. Y en la medida que se genera una demanda, también se genera una oferta. Se van a amontonar porque la gente entonces tiene comezón de oír. Entonces se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus deseos, sus pasiones, todo eso. Y mire lo que va a suceder: y apartarán los deseos de un maestro equivocado. Va a hacer que la gente aparte de la verdad. ¿Quién es la verdad? Van a apartar de la verdad. ¿Qué van a apartar? El oído. O sea, quiere decir que el punto es, el trabajo del infierno es apartar tu oído de la verdad. Todo el trabajo del infierno es separarte de la verdad. Y a veces el tema es que lo logra. Y cuando la gente se aparta de la verdad, termina viviendo en esclavitud. Todo lo que está hablando el apóstol Pablo es de ese momento y progresivamente y más fuerte hoy, donde hay muchas personas que se han apartado de la verdad, y el trabajo del infierno es separarte de la verdad por causa de mantenerte en esclavitud. Y eso está hoy, por supuesto, muy fuerte. Vamos a hablar de la verdad. Abróchese el cinturón, por favor. Cuando el Señor llegó a nuestra vida, por causa de la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo, nos llamó. Nosotros solamente respondimos a un llamado del Señor. Usted y yo fuimos completa y absolutamente libres.
completa y absolutamente libre. No es que quedó media parte de ser libre, usted fue completamente libre. Todas las cadenas que estaban en su vida cayeron. El Señor lo liberó con el poder de su Espíritu Santo. Estamos en absoluta libertad. El tema es que la revelación de esa verdad en la que estamos es progresiva. Entonces el Señor no te va sacando de a poco las ataduras, te las cortó, te las sacó y eres libre. El tema es que a veces el problema de esto es que aunque soy libre, yo no sabía que era libre. Y el diablo intentará mantenerte en mentiras de engaño, que solamente a través de la verdad de su palabra podremos ver nuestra verdadera libertad y lo que somos en Cristo Jesús. El diablo te tratará de mantener atado a engaños porque tu mente de pronto puede ser engañada, pero no tu espíritu. El espíritu no puede ser engañado. Por eso esta palabra viene como una luz a manifestar la verdad que tenemos. De hecho, cuando uno va predicando, por ejemplo, uno predica y la gente de pronto en medio de la predicación dice: mira, wow, o no lo sabía, o mira qué tremendo, o se goza por algo que en realidad hoy es una verdad, que simplemente esa verdad viene a manifestar tu libertad y lo que tienes en Cristo, lo que puedes hacer, lo que tienes que hacer, pero simplemente es como una luz que te indica un camino que ya está trazado. Por ejemplo, imagínese usted este ejemplo. Pensemos que usted yo estuve escribiendo este ejemplo, espero que me salga. Imagínense que usted va a un almacén y en ese almacén usted no tiene para pagar ese día 15, y le dice a su vecina: vecina, por favor, fíeme. No sé si todo entiende la palabra fiar, ¿sí? Todos lo han hecho, ¿verdad? En algún momento. Vecina, fíeme, no sé, 10 kilos de pan, por decir algo. Entonces la vecina le fía esos 10 kilos de pan y usted ahora queda con una deuda. El tema es que usted pensó que le iban a pagar. Al otro día va y le dice a la vecina: vecina, la verdad es que todavía no me paga, pero ya me van a pagar. Cuarta, quinta vez usted va, pero al final ya después deja de ir porque ya no quiere ir a dar explicaciones, porque ya no tiene cómo pagar. Es más, no le pagaron la plata que le debían y mil cosas. ¿Qué hace usted? Usted comienza a dejar de asistir a ese lugar por la vergüenza que siente de no poder pagar lo que debe. Entonces usted, aunque la vecina está al lado, no quiere pasar ni por al frente porque le van a cobrar, y usted se da la vuelta entera. No sé si a alguien este testimonio parece verídico, pero usted se da la vuelta entera para no pasar por donde está la vecina porque le da vergüenza. Porque la esclavitud, la deuda genera vergüenza. Entonces usted se da la vuelta larga y no quiere pasar por ahí, ya no quiere ir a comprar. Y aunque la vecina puso un cartel que dice oferta, el pan ahora está a la mitad, los huevos bajaron de precio, la lechuga está barata, la gente finalmente ya no entras ahí porque te da vergüenza por la deuda que tiene. Pero piense por otro lado que usted no supo que otro vecino, viendo su situación, fue y pagó los 10 kilos de pan y usted no lo sabía. Y el problema del vecino fue que trató de buscarlo, pero usted siempre se ocultó. Y de pronto el vecino estaba parado, el dueño del negocio se paraba en su casa así: vecino, vecino, y le gritaba para adentro. Usted pensaba que le venía a cobrar. ¿Y usted qué hace? Se esconde: no, dile que no estoy. Y el niño le dice: no, mi papá no está. Y le dice: ¿y tu mamá? No, también se escondió. Todos escondidos en la casa. Y el tema es que el vecino le viene a dar la buena noticia, solamente que usted, por la vergüenza, por el temor, por no querer oír, no dar más explicaciones, no es. El tema es que alguien pagó ese pan. El problema es que ya no lo debes.
El único problema es que tú no sabes que ya no lo debes. Y vives como si lo debieras. Y arrancas como si todavía no pudieras pagarlo, pero alguien más lo pagó por ti, solo que tú no lo sabes. Y entonces estás avergonzado por una deuda que ya no tienes. Estás arrancando por algo que ya no se te va a cobrar. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, de hecho, en ese tiempo el tema de la luz no era Enel, sino era Chilectra. Hartos años atrás. Salía Chispita, un monito ahí, ¿se acuerdan? Yo voy a pagar la luz aquí al centro. Por algún, ni me acuerdo que fue, porque fui al centro puntualmente, pero fui y aproveché de pagar la luz. Y estaba yo hablando con la señorita porque había un cobro excesivo y todo lo demás. Y al lado mío había un caballero que estaba con un niño. Y mientras la niña me atendía a mí y buscando los antecedentes, estaba otra persona al lado atendiendo al caballero. Y el caballero le decía: yo no puedo pagar esa deuda, no tengo trabajo, no puedo. Debía como 100,000 pesos. Entonces, y la niña le decía: entonces no le podemos dar la luz. El caballero le decía: pero mire, tengo un hijo pequeño, yo vivo con mi mamá y mi mamá necesita luz porque es la única entretención que tenemos, porque tenemos que cocinar, tenemos en la noche, no podemos ver nada. Y ya llevaba un par de semanas, por lo que entendí, que llevaba sin luz, y el caballero quería que le repactaran, pero ya la habían repactado y no podía, y no, eran 100,000 pesos. Entonces la niña le dijo: si quiere, vaya y converse con mi supervisora. Y entonces el caballero se paró con el niño y fue a hablar con la supervisora, y yo lo veía allá adentro, y de pronto cuando estaba allá yo sentí esa necesidad de pagarle la cuenta. Entonces voy y le digo a la niña que estaba atendiéndolo a él: ¿cuánto debe el caballero? Me dijo: como 100,000 pesos más o menos. Yo le dije: ya, yo se los voy a pagar. Y se los pagué, y él estaba allá adentro. Él no se enteró. Y la niña me hace la pregunta, me dice: ¿por qué se lo va a pagar? Le dije: por dos razones. Número uno, porque él no puede. Y número dos, porque yo sí puedo. Él no puede pagar. Y yo estaba tan tocado en ese momento. ¿Sabe lo que hice, hermanos? Ni siquiera fui capaz de ir a decirle a él que yo le había pagado la cuenta, porque me iba a poner a llorar. De hecho, cuando salí me puse a llorar. Solamente le dije a la niña: usted dígale que está listo. Y yo me fui, porque yo mi cuenta era como 5,000 pesos y no era nada lo mío. Pero lo que me generó a mí la alegría, el gozo de haberle pagado a alguien que no podía pagar. Cuento esto porque esto fue hace muchos años atrás. Cuento esto porque el tema es que el caballero todavía estaba hablando con la niña, con la jefa, cuando la cuenta ya estaba pagada. Él todavía quizás no lo sabía, y yo no fui capaz de decírselo. No me paré para decirle, ni siquiera como hoy día diría: bueno, le voy a predicar, aprovechar esta instancia, pero ni siquiera eso. Solamente lo hice y me fui. Y mientras me fui llorando de alegría, porque hay cosas que te provocan gozo. Sobre todo cuando alguien no puede hacer algo y tú lo puedes hacer por él. Es como un gozo tan grande de que esta persona no puede hacer algo, pero tú tienes algo para hacerlo por él y lo haces. Hace días atrás, igual, antes de ayer, por ahí estaba un caballero en el metro y estaba todo perdido. Le dije: ¿para dónde va? Me dijo: mire, no sé que voy para el súper, no sé ni para dónde, una estación. Y yo no sé mucho de metro, pero le dije: vámonos juntos, yo lo acompaño. Un anciano. Y caminaba, hermano, lento ese varón. Y yo estaba apurado. Yo decía: vamos, tómese de mi bracito. Y trataba de tirarlo. Lo quería agarrar y llevar lentísimo. Y me dijo: voy para allá. Y yo lo acompañé hasta el lugar donde iba. No lo quería dejar solo. Son esas cosas que te generan que no lo ungí, no lo sané de una enfermedad, nada más lo acompañé, pero te genera una satisfacción tan grande el poder estirar la mano a alguien que lo necesita en un momento. Y el tema es que cuando este caballero estaba ahí todavía, quizás
pensando en cómo podía hacerlo, su asunto estaba resuelto, solo que él no lo sabía. Y el tema es que nosotros como hijos de Dios, se lo voy a plantear así: hay cosas que están resueltas y solo es que usted todavía no lo sabe. Pero hay cosas que se resolvieron en el Calvario que tal vez todavía nosotros no lo sabemos. Aleluya. Hay cosas que fueron resueltas en la cruz del Calvario. Es más, todo se resolvió. Cuando el Señor dijo consumado es, hecho está, es que está todo resuelto. El tema es que a veces nosotros no lo sabemos. El trabajo del infierno es tratar de cegarnos para no saber lo que el Padre espera que nosotros sepamos. Y cuando usted se aleja de la palabra y de la verdad de la palabra, usted pierde la oportunidad de conocer la libertad en la que usted debe vivir. Y entonces vive, usted es libre, pero con una mentalidad de esclavo. Usted tiene la libertad de Cristo, pero todavía la mente está esclava, porque la mente es mucho más lenta que el espíritu. El espíritu ya disfruta de la presencia de Dios. El hombre espiritual reconoce las cosas del espíritu, pero la mente todavía. El problema y la tragedia más grande es ser verdaderamente libres en Cristo, pero tener una mente todavía esclava, sin la revelación de todo lo que somos en Cristo. Y el trabajo del diablo es mantenerte cegado. Pero cuando la palabra del Señor aparece, empieza a correr los velos yo no sé si hay alguien acá. Empieza a correr los velos para que usted sepa lo que tiene, lo que puede hacer y lo que Cristo hizo por usted y por mí, que nosotros no podíamos hacer. Aleluya. Que nosotros no podíamos hacer, pero Él lo hizo por nosotros. Porque yo no podía, pero Él pudo hacerlo por mí. En esa verdad, entonces, nosotros vivimos en la verdad. Y déjenme ir al pasaje bíblico, por favor. Juan 8:31. Vamos a la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra. ¿Están acá todavía, iglesia? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién se lo dijo? A los judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen, ¿en dónde? Permanecen en mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. Ay, santo Dios, hay una hermosa presencia del Señor, qué tremendo. Yo lo puedo percibir acá, hermanos. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Usted sabe que fueron esclavos de Babilonia, esclavos de todo, estaban esclavos de Roma, pero ellos no ven. ¿Cómo tú dices serán libres? Jesús le respondió: de cierto os digo. La intensidad de lo que el Señor dice ya es un desierto. Anteriormente la palabra, pero ahora ya le dice: esto no tiene derecho a réplica. Esto es: de cierto os digo, que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. Por eso mucha gente esclava simplemente se va. El hijo sí queda para siempre. Así que, 2 rayas hacia el lado, igual a: si el hijo os libertare, serán o seréis verdaderamente libres. El Señor le dice esto: ustedes no van a enseñar a mí, le dice el Señor.
sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Quién los quería matar? Volvamos al primer versículo, dice, los que habían creído en Él. Santo Dios, yo no quiero esos creyentes. El Señor le estaba hablando a los que habían creído en Él. Y el Señor le dice, ustedes procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Note, en un creyente la palabra no entra. ¿Cómo es esto, pastor? Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, porque hay cosas que se ven cuando tú y yo estamos cerca. Y vosotros ustedes hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Tiene que ver con cercanías, paternidades. Lo que escucharon ellos cerca, estaban cerca y tal vez ni cuenta se daban. El Señor dice, yo puedo hablar de lo que he visto cerca. ¿Están listos, mis hermanos? Creer no es suficiente. No es suficiente. Usted puede creer toda la vida y no permanecer en Cristo. Creyentes esclavos, creyentes con el oído conectado al infierno, creyentes que dicen, yo voy a tal lugar, tengo paternidad, pero a veces usted puede tener un padre lleno de fe y vivir una vida como un esclavo del mundo. Creyentes, pero no discípulos. Alguien que cree, y de hecho todos nosotros creemos. Hay quienes aquí creen que hacer ejercicio es bueno. Pero no lo hacen. No van al gimnasio, no caminan. Algunos que creen que comer sano es bueno. Alguien dígame, por favor. ¿Usted cree que comer sano es bueno? Usted es creyente de eso, ¿verdad? ¿Pero lo hace? ¿Permanece en eso? Entonces podemos ser creyentes de algo, pero hacer todo lo contrario de lo que creemos. Creer no es suficiente. Por eso usted sabe que usted debería estar con lechuga, apio, tomates. Amén. Alguien diga amén. Algún sincero en esta iglesia, por favor. ¿Pero qué pide? ¿Una pizza, un completo, un churrasco, una paella? Santo Dios, santo. Yo le dije a Simoncito, yo tengo que entrar en ese eterno para el aniversario. Voy a entrar en ese eterno, en el nombre del Señor. Entonces, el hecho de creer en algo no es suficiente para vivir en ese algo que creo. Y hay muchas personas que creen cosas, pero no hacen las cosas que creen. Santiago, ya vamos a cerrar, bueno. Santiago 2:19 dice lo siguiente. Estamos bien, ¿verdad? Tú crees que Dios es uno. ¿Cuánto Dios? Uno. Y bien haces. Santiago es simpático, hermanos. Miren lo que dice. Así como tú crees y como yo creo, los demonios también creen. Miren Santiago fuerte. Como para invitarlo a predicar, ¿verdad? También los demonios creen y tiemblan, tú ni tiemblas. El tema es, no es solamente lo que yo creo, porque los demonios también creen, pero siguen siendo demonios.
que crean no los cambia. Que crean en Dios y tiemblen ante la presencia de Dios no los deja de ser demonios. Tiemblan, creen, pero siguen siendo demonios. El tema es que hay mucha gente que cree en el Señor, pero sigue estando lejos de Él. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El gran problema de hoy, mis queridos hermanos, están acá todavía, ¿verdad? Es que hay demasiados creyentes y pocos discípulos. Salga usted a la calle, vaya usted a las cárceles y toda la gente le dirá que cree. Predicar acerca de que la gente crea ya no tiene mucho sentido, porque usted va a una cárcel y todos creen. Por ahí un par de ateos, de hecho, pero gran parte de la gente cree. El tema no es cuántos creyentes hay, sino cuántos discípulos hay. Por eso el Señor dijo: ir y hacer creyentes no. Porque demostrar la existencia de Dios es más sencillo demostrársela a un ateo que hacer de un creyente un discípulo. De hecho, los que crucificaron a nuestro Señor fueron creyentes, que creían, que veían los milagros. De hecho, los principales decían: nadie puede hacer lo que Él hace, mire lo que está haciendo, sana enfermo, echa fuera demonio, crucifiquémoslo. O sea, gente que creía, que era testigo de lo que nuestro Señor hacía. Esa gente puso los clavos en sus manos. Porque creer no es suficiente. A veces nosotros hablamos de este bautismo y no solamente se trata de meter gente al agua, sino el verdadero bautismo no es meter a la gente en el agua, sino que meter a la gente en Cristo. Ese es el verdadero bautismo. Puede haber una fila de gente con vestidos blancos para meterse al agua. El punto no es cuánta gente entra al agua, sino cuánta gente entra a Cristo. Que después que la bautizamos, que le entregamos un diploma, que le sacamos una foto, se alejan del Señor, se apartan de Él. Entonces el trabajo de la iglesia no es hacer que alguien se meta al agua, que eso es necesario y lo vamos a hacer. Lo más importante es tomar a esta bendita iglesia y meterla a Cristo, porque solo en Él hay salvación, solo en Él hay respuesta, solo en Él está la libertad. No importa cuántas veces me pongo a una túnica, ni cuántas veces levante la mano. Lo importante es cuánto de mí hay en Cristo y cuánto de Cristo hay en mí. Reciba eso, por favor. No se trata de cuánta gente se bautiza, sino de cuántos discípulos hay de Cristo. Póngase en pie, por favor. Estamos. Entonces, para cerrar, vamos a dejar todo lo demás, que lo demás es buenísimo, mi hermano amado. Hay un versículo bíblico que quiero dejarles en el corazón, que a mí me tocó mucho el corazón. Me quedó muy bueno esto para el domingo. Les recomiendo 9 de la mañana el próximo domingo. Voy a seguir aquí, pero quiero dejarles un versículo bíblico que el Señor tocó mi corazón hoy con él. A ver si lo puede poner en pantalla. Juan 8:29. Vamos a seguir hablando de esto, solo que quiero, como debo cerrar, dejar este versículo para que lo guarde en su corazón, lo medite, lo publique. No sé si ya lo está leyendo. Jesús dijo esto: porque el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. No me ha dejado solo el Padre,
porque yo hago siempre lo que le agrada. Hoy ese versículo hoy día tocó mi corazón así muy fuerte. Otra vez. No está, pero debe estar por ahí. Lo que está diciendo el Señor es que el Padre no me ha dejado solo. El Padre no me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Esa hermosa compañía, esa hermosa presencia de Dios. Si usted y yo, el desafío es durante estos días y el día domingo vamos a hablar justamente de lo que le agrada al Señor. En los 4 servicios, si Dios me permite compartir, vamos a hablar de lo que le agrada al Señor, porque mi Señor Jesucristo dijo: Él que me envió, dice, conmigo está. ¿Usted puede decir eso? Qué hermoso. Si usted tiene mentalidad de propósito y no una vida de casualidad, sino que una vida de propósito, usted va a entender que usted también fue enviado por el Señor. Yo he sido enviado por el Padre, pero no solo yo, todos nosotros. Lo que pasa es que a veces el diablo trabaja una mentira de que mi papá se equivocó, de que fue una casualidad, de que nadie me esperaba, porque eso es justamente, te están tapando para que no veas. Y lo que viene a ser la palabra del Señor, a correrte el velo para que puedas ver. Estás aquí porque tú fuiste enviado por el Señor. Y el que me envió está conmigo. No me dejó solo. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago, no a veces, hago siempre lo que a Él le agrada. El desafío para los discípulos de Cristo es hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando hacemos lo que a Él le agrada, usted va a sentir la presencia del Señor siempre con usted. Y cuando la presencia de Dios está con nosotros, se nota, se siente y se ve. Nadie podría hacer, dijo Nicodemo, estas cosas si Dios no está con él. Porque hay cosas que no podremos hacer si Dios no está con nosotros. Pero si Dios está con nosotros, la gente lo va a ver, usted lo va a sentir, y eso se va a notar. Cuando el Señor está en la vida de un creyente, es una cosa. Cuando está en la vida de un discípulo, es una cosa completamente diferente. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Hay una hermosa presencia del Señor aquí, porque el Señor está con nosotros. El que nos envió está con nosotros, porque hacemos lo que a Él le agrada siempre. Levante sus manos, sienta su presencia. Levante sus manos, ahí está Dios. La presencia gloriosa, temible de su Señor. Vamos, levante sus manos, dele gloria, dele gracia, dele alabanza. Esta hermosa presencia de Dios. Dígale: Señor, sácame del creer, de ser un creyente, a ser un discípulo.
Señor, que su palabra sea la luz para saber, como dice la Escritura, lo que tenemos en Él. Porque el Espíritu Santo da testimonio de lo que somos y tenemos en Él. Levante sus manos, diga: hoy aquí hay una hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Llénese más y más y más y más. Yo siento velos que se están corriendo, cadenas que están cayendo, mentiras, engaños del mismo infierno que están siendo removidas por la bendita palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Vamos, levante sus manos, dele gloria, dele alabanza, haga algo, reaccione. Dígale: Señor, yo he venido, soy libre, soy sano. Padre, gracias. Aleluya, aleluya. Vamos, levante sus manos, adora al Señor, adora al Señor. La gracia gloriosa del Señor en medio de nosotros. Aleluya. Espíritu de Dios, hermosa presencia del Espíritu Santo.